que como literatura se reconoce como una joya en el mundo, pero que nosotros sabemos que como palabra de Dios y no meramente como una literatura repleta de imágenes retóricas y de principios para la conducta, como palabra de Dios tiene mucho que decirnos en estos días. ¿Y por qué sabiduría para la vida hoy? Los seres humanos han vivido en este planeta ya desde hace mucho tiempo. Dependiendo de la ciencia y las teorías, se fechará desde cuándo hay ser humano en este planeta. No importa que no podamos precisar desde cuándo existen seres humanos aquí puestos por Dios, lo importante es que la historia nos permite ver que todos los pueblos, escúcheme bien, todos los pueblos, de una manera u otra, se han preocupado por determinar ciertas conductas y ciertos comportamientos que sean adecuados en cada aspecto de la vida. Por ejemplo, cómo hablar, cómo llevar la relación de pareja, cómo administrar la sexualidad humana, cómo educar a los hijos en la casa, cómo administrar las finanzas, cómo escoger y tomar las amistades, cómo tener una pureza en la sexualidad y tantos otros temas prácticos que nos preocupan. Los humanos se han preocupado por eso y de ahí nos han dejado un patrimonio interesante a través de refranes, de dichos, de proverbios, de fábulas, de aforismos y acertijos. La gente ha dejado resumidas ciertas cosas que considera como sabiduría popular. Y la sabiduría popular ha echado mano por lo menos de tres cosas. Y permítanme que haga esta introducción, luego vamos a ir al pasaje para desarrollar algunos principios del tema, el primer tema que he titulado La sabiduría nos invita. La sabiduría popular ha echado mano de la observación. El humano se ha puesto a observar la naturaleza y de esa observación ha sacado varias enseñanzas. De hecho, en Proverbios dice: una vez me asomé por una ventana y vi un muchacho incauto que iba caminando por una esquina. Lo estaba esperando una mujer ataviada con ropas insinuantes, perfume, la cama estaba tendida y el muchacho iba directo a la muerte, iba incauto. Fíjense cómo la observación entonces es una fuente de conocimiento para saber qué hacer y qué no hacer. En otra parte, en Proverbios dice: oh, negligente, holgazán, aprende de la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? El humano se dio cuenta que la hormiga, siendo tan pequeña, no tiene líder, y la hormiga en el tiempo que corresponde almacena ¿qué? Alimento y todo el pertrecho, de tal manera que cuando viene el invierno, la hormiga tiene que comer. Así la sabiduría popular a través de la observación ha sacado enseñanzas y lo ha puesto en dichos y en frases cortas. Pero la sabiduría popular también se ha apropiado del sentido común. Dios nos hizo a nosotros como seres pensantes. Dios nos dio raciocinio. Dice Eclesiastés que Dios sembró en el corazón de los hombres ¿qué? Eternidad. Y el humano no solo viene a existir a la vida, sino que viene a vivir y quiere vivir bien. Los antropólogos han dicho que por muy tribal que sea una cultura, todavía no se ha encontrado una cultura carente de un sentido de moralidad. Hasta en las culturas tribales hay cosas que ellos entienden que deben hacer y otras que no deben hacer, porque Dios le dio sentido común al humano. Ahora, el problema es que en este tiempo este es el sentido menos común. Y uno se pregunta, pero ¿cómo ese padre, por ejemplo, monta ese muchachito de él en esa moto sin casco y anda por ahí y dice: es que no tiene sentido común? ¿Y cómo esos jóvenes pierden tanto su tiempo así? Es que no tienen sentido común. Dios le dio la razón al ser humano y sabemos que esta razón fue atrofiada por el pecado. Pero aún así, el sentido común, el conocimiento humano ha sido una fuente que Dios le ha dado a las personas para encontrar conocimiento y sabiduría. Y finalmente la experiencia. La experiencia ha sido, por ejemplo, aquí Salomón varias veces dijo: yo también fui hijo de mi padre. Yo también tuve experiencia, a partir de esa experiencia te puedo enseñar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y popular y la sabiduría de Dios? La sabiduría revelada, hay una gran diferencia. Y la diferencia está en que la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría de la cual uno se puede apropiar solamente a través del temor. ¿Cuál es el principio en Proverbios para ser una persona sabia? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Ya vamos a leer algunos pasajes, porque Proverbios 9:10 también dice que la inteligencia consiste en honrar al Señor Jehová. Así que hay una diferencia entre una persona instruida, con conocimiento, con formación académica, y una persona sabia, porque la sabiduría bíblica se traduce en el temor al Señor y en atravesar todas las cosas de mi vida a través de la fe. Entonces la persona que conoce a Dios
dice, yo voy a hablar de una manera que evidencie que mi fe está puesta en un Dios que es santo. Entonces la persona que conoce a Dios dice, voy a tratar a mi esposa de una manera que demuestre que yo tengo fe en aquel que creó el matrimonio. Voy a ser fiel a ella, voy a pedirle ayuda al Señor. La persona dice, entonces yo voy a administrar mi finanza a través de la fe. Es decir, voy a reconocer que todo lo que tengo es de ¿quién? Es de Dios, que yo no soy dueño de nada, que simplemente soy un administrador. Entonces, hermano, fíjese cómo la sabiduría es práctica. La sabiduría bíblica es aplicar la verdad de Dios a cada aspecto cotidiano de la vida. No importa si tengo la mente llena de mucha información bíblica. No importa si tengo razones correctas en la cabeza. Si yo no soy capaz de aplicar la verdad de Dios en mi trato con el obrero, en mi trato con el jefe, en mi trato con la esposa, en mi trato con el vecino, en mi trato incluso con el que es diferente, el que me trata hostil, entonces yo no estoy siendo una persona sabia. Quiero que vayamos a Proverbios 8. Y este proverbio tiene 36 versos, y aunque es un proverbio extenso, lo voy a leer para compartirles 3 principios. Recuerden que el primer mensaje que estoy presentando lo he titulado La sabiduría nos invita. Comienza diciendo Proverbios 8:1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Sigan conmigo en el verso 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de comparar con ella. Termino esta primera parte con el verso 12 que dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En primer lugar, lo que quiero decir es que Dios es la fuente de toda sabiduría. No solo la sabiduría que nos proporciona la naturaleza o el conocimiento humano, sino especialmente la fuente de la sabiduría divina. Santiago dice que la sabiduría terrenal es diferente a la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal, dice Santiago, es ¿cómo es? Diabólica, carnal, llena de guerra, de competencia, pero la sabiduría que viene del cielo es amable, llena de benignidad y de santidad. Dios es la fuente de una vida sabia. En el boletín tomé la versión de la traducción lenguaje actual que dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar ¿por qué? Por obedecer a Dios. Proverbios 1:7. Una persona que realmente quiera ser sabio tiene que comenzar a entender que Dios es la fuente de toda sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, vamos a distinguir por favor que instrucción no es lo mismo que sabiduría. Hay personas muy instruidas y por eso no entendían cómo estos pescadores hediondos a pescado allá en Galilea, que lo que hacían era tener una atarraya y las redes, cuando conversaban y hablaban, ¿qué pasa? La gente se admiraba de su conversación. Conformé parte del pueblo de evangélico que fue invitado en el SEBIN por el gobierno nacional a una reunión y estaban pidiendo a los evangélicos qué estimábamos nosotros se debería hacer por el asunto del desarme, de seguridad y demás. Fui por parte de la Convención Bautista y llamó mi atención que entre ministros y viceministros, una de las cosas que dijeron, miren, ¿no? Es que antes pensaba que el evangélico era una persona indocta, era una persona así, una subcultura, una gente de tierra que además no, los evangélicos son gente preparada, no solo tienen títulos, sino no le dé un micrófono a un evangélico porque mire cómo habla esa gente, lo convence. Y uno dice, ¿de dónde sacan los hermanos
que semejante facilidad para comunicarse y todo lo demás, además que el Señor da estudio, además que el Señor da dones, la verdad es que nosotros somos un pueblo que constantemente estamos comunicando, y la gracia de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos da a nosotros recursos para ser gente sabia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y algunas personas se sorprenden: ¿y tú cómo en tu gerencia? ¿Y cómo tú en tu trabajo? ¿Y cómo tú en tu cargo? ¿Por qué te va así? La gente no entiende que el que tiene el Espíritu de Dios puede comprender de la mente de Dios. Y sin uno haber estudiado a veces, no es que el estudio sea malo, la persona se sorprende por el discernimiento y la capacidad de tomar decisiones sabias, porque la fuente de la sabiduría habita en nosotros, que es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y Dios dice aquí: yo estoy disponible. ¿Dónde se para la sabiduría? En las plazas, en las entradas de la casa. La sabiduría de Dios está diciéndole: jóvenes, háganme caso. Háganme caso. Si haces caso a mi sabiduría, te va a ir bien. En la manera de escoger tu novia, en la manera de escoger tu esposa, en la manera de formar tu hogar, de escoger tu vocación. La sabiduría está casi que clamando, pero es que hay tantas voces. Porque el muchacho se mete a internet y encuentra una voz que le dice: no importa, échate al sexo libre. El muchacho se mete luego en las películas y va en las otras comparsas, y hay muchas voces. Y entre esas voces la sabiduría está tratando de llamar nuestra atención. ¿Tú quieres ser una mujer temerosa? Dice como el Proverbio 31, engañosa es la gracia y vana en la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Una mujer sabia. En este tiempo entonces se busca la belleza de las mujeres por su cuerpo, los arreglos exteriores. Y entonces la mujer está pendiente del hombre, porque si el hombre exteriormente pinta algo atractivo, es un culto al cuerpo, es un culto a la superficialidad. Y no es que esté mal estar sano, y no es que esté mal que uno procure tener una dignidad y una estima saludable, pero esta sociedad se fija solamente en lo externo. Y hay la voz entonces de lo externo, de lo estético, de lo ornamental, pero una mente vacía, un corazón vacío. Una vida entonces que se entrega al placer y se entrega en uno y va en otro, tratando de encontrar una alegría que no la proporciona el placer. ¿Quieres ser sabia, mujer? Teme al Señor. Hazle caso a la sabiduría que está clamando. Es una sabiduría disponible para todos. Y fíjense que dice que la sabiduría clama ¿dónde? Donde hay bastante gente. Donde está el bururú. Pero allí entonces usted va a ver la pesa falsa en la plaza, donde la persona alteró el peso y en vez de vender 1 kilo de azúcar vende 800 gramos. Ahí clama la sabiduría. Usted va a ver la sabiduría clamando en los lugares públicos, en las oficinas públicas, diciendo: sé justo, Dios te está mirando, no tomes eso porque ese presupuesto fue aprobado para la gente, es para la calle, no te lo puedes robar. La sabiduría clama en la cárcel, dice: no maltrates a tu hijo así. La sabiduría clama, se mete por los balcones y le dice: no trates a tu esposa así, fue la que te di, es la gacela de tu juventud, trátala con ternura. La sabiduría se mete por todas partes y dice: sé sabio, mujer. La sabiduría no es algo para una élite cristiana. Todo el que pida sabiduría, Dios le va a dar ¿cómo? ¿Sin qué? Le será dada y sin reproche y sin medida. Dios quiere que seamos sabios. Y la sabiduría está al alcance de todo. Me llama la atención que cuando Salomón, ¿recuerdan?, fue a enfrentar este tremendo desafío de gobernar al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pidió a Dios? Es como que si tenía una especie, y guardando la distancia, la lámpara mágica. Y diría un maracucho: tenéis 3 deseos, decidme que vos queréis. ¿Qué pediría un maracucho? Y el Señor le dijo así a Salomón, y le dijo: Señor, mira, yo lo único que te pido que es sabiduría. ¿Quién va a gobernar este pueblo? Hermano, y no es un buen motivo de oración decir: Señor, dame sabiduría para criar a mi hijo adolescente. Yo puedo tener toda la edad del mundo y puedo hacer todo lo demás, pero realmente me siento limitado para criar a mi hijo adolescente. Es difícil a veces tratar con los muchachos. ¿No debería entonces alguien pedir sabiduría? Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo decidir? Y el Señor le dijo: por cuanto pediste ¿qué? Sabiduría, y no pediste riqueza, ni placer, ni poder, entonces te voy a dar sabiduría, y como un comodín o una ñapa, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder y te voy a dar prestigio. Qué tremenda oración, aprovechar el clamor de la sabiduría que está en todas partes. ¿Por qué no le hacemos caso a la sabiduría? ¿Saben por qué? Porque no es nuestra prioridad ser gente sabia. Nuestra prioridad es ser gente estudiada, ser gente influyente, ser gente poderosa, ser gente con oro refinado y escogido. Dice: búscala más que el oro.
¿Qué hacen la gente? Por eso esos muchachos que llegan a la fama se hacen famosos, ya a los 14 y 15 años son multimillonarios. Y después se vuelven locos, se andan tatuando y andan pervertiendo su cuerpo, porque ¿qué hace una persona con dinero en su mano y no tiene sabiduría para administrarlo? Hermanos, tengo una gran angustia con esto. Me angustia muchísimo porque es que tenemos los ojos puestos en el cielo que el Señor va a preparar para nosotros, y esa es nuestra esperanza, amén, ir al cielo para estar con Dios. Pero mientras tanto no estamos siendo sabios en la manera de caminar en la tierra. Mientras aguardamos ir al cielo, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para ser buenos trabajadores, para ser buenos padres, para ser buenos hijos, para ser buenos esposos. Me angustia porque nos damos licencia en la manera de hablar y hablamos de una manera torpe. Y si tú no eres hijo del Dios sabio, y administramos de una manera torpe, y de nuestras bocas salen cosas que no son de gente sabia, sino de gente necia. Hablamos como cualquier necio. Y durante estos días los temas que vamos a desarrollar son una conversación sabia, relaciones a mi clase sabia, sabiduría y pureza sexual, sabiduría y educación de los muchachos, sabiduría y el trabajo, sabiduría y una vida de servicio al Señor. Quiero que miremos otra cosa. Vamos a ir de los versos 13 en adelante. El verso 13 dice: el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo. Aquí se personifica la sabiduría. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Sabemos que en el fondo deberían reinar los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, dice la sabiduría. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, hablando de que la sabiduría estaba con Dios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí se presenta la personificación de la sabiduría, que Dios desde la eternidad nunca actuó sino de una manera que sabia, de una manera sabia. Y nosotros como hijos de Dios debemos reflejar ese rasgo de Dios. Dios lo hizo todo con orden. Y uno dice, bueno, pero si yo soy hijo de Dios, y Dios es un Dios de orden y sabiduría, ¿cómo yo puedo andar con tanta truhanería, con tanto desorden, con falta de discreción, con tanta necedad? Enséñame, Dios, a ser como tú. Tú eres un Dios de orden y de sabiduría. Permítame leer la última cosa para enlistar algunos principios más. Ahora pues, hijos, ¿qué? Oídme. Y ese es el gran problema. Estamos viviendo en una generación con sordera, y no solo con sordera de audición física, sino que hay gente que no quiere oír al Señor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio de tanto relativismo moral? ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio de una pluralidad? Todo es relativo. ¿Cómo oír al Señor? Entonces aquí oír más que el sentido físico es el escuchar, es poner el sentido, es afinar el oído para decir, Señor, ¿qué me quieres decir tú en esta situación que estoy viviendo actualmente?
Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, esto me encantó ayer y hoy, el que me halle, ¿qué dice? Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Yo pregunto, hermano, además de la vida y el favor de Jehová, ¿qué cosa más grande uno puede encontrar en la vida? La bendición del Señor, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Usted sabe lo que es encontrar el favor de Dios. Varias veces en la Biblia el Señor expresó su favor hacia sus escogidos. De Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quien quiera hallar la vida y el favor del Señor, tiene que amar la sabiduría. Fíjense cómo dice lo contrario el verso 36. Mas el que peca contra mí, contra la sabiduría, defrauda su propia alma. Rechazar la invitación de la sabiduría, ¿saben qué es? Hacerse daño a uno mismo. Y como si fuera poco, dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cuando miramos las noticias y la condición de muchas personas, familias y colectivos, nos percatamos de que son precisamente estas las cosas que están afectando la calidad de vida de Venezuela y del mundo. ¿Cuáles son? Hogares disfuncionales, infidelidad, corrupción, egoísmo, violencia, negligencia. Y es ahí donde Dios nos llama a reflejar con nuestro comportamiento que le amamos y que somos gente que va en pos de la sabiduría. No lo hemos alcanzado ya ni somos perfectos, pero estamos en pos de ello, de parecernos al Señor. La sabiduría clama por todas partes a personas de toda edad y le ofrece grandes bendiciones. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de nosotros? Porque en medio del bullicio de nuestro mundo, la sabiduría alza la voz y nos invita, dice, ¿quieren encontrar la vida? Hermanos amados, no es fácil siquiera vivir. Y no es fácil administrar una casa, un negocio, una familia, unos hijos. Yo creo que necesitamos pedirle, Señor, ayúdame a ser una persona sabia. Sabio es aquel que a partir del temor del Señor aplica la verdad del Señor a cada aspecto de su vida. Y saben, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cada día escuchamos la invitación de la necesidad que nos dice, hazlo así, mójale la mano al funcionario, hazlo así, nadie te está enterando, nadie se está enterando de eso, haz las cosas de esa manera. Y de licencia en licencia lo que estamos haciendo los perfectos necios, olvidándonos que Dios sabe todas las cosas, que el Señor tiene el control y que cuando nosotros actuamos tratando de honrarle en todas las maneras de vivir, ¿qué pasa? El Señor nos va a bendecir. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mas no seamos ingenuos. Quien decide ser piadoso recibirá sufrimiento y persecución. Quien se decide a ser una persona sabia, es decir, que aplica la verdad de Dios en todo, también va a tener ¿qué? Persecución, mofa y toda clase de contradicción. Pero ahí es donde precisamente nosotros reflejamos a quién tememos y a quién agradamos. Yo quisiera invitarles a orar, por favor. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Señor, como decía el salmista en el Salmo 73, tan torpe era yo que no entendía, Señor. Y muchas veces el descuido espiritual, la falta de capacidad para atenderte, para oír lo que tienes que decirnos a diario, nos lleva a situaciones muy lamentables. En esta hora quiero pedir que tú nos ayudes. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es sabiduría de Dios para nosotros.
en Él nosotros encontramos no solo la salvación, sino la ayuda por medio del Espíritu Santo para ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si en esta hora hay una persona, Señor, que no te conoce, que no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que no ha confesado sus pecados, que haya sido trabajado ya por tu palabra, que ya sabe pero necesita decidirse, que hoy diga: yo quiero entregar mi vida al Señor, quiero pedirle perdón por mis pecados, quiero rogarle que Él me guíe en esta vida, que Él me salve de la perdición y también que me ayude a ser una persona salva. Padre, si fuera el caso, te suplico que toques ese corazón y que hoy pueda ser un día de salvación, de decisión también. Y para todos los demás, danos la capacidad, la humildad y el compromiso para obedecerte en todas las cosas. En el nombre de Jesús oro. En el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén. Si hay una persona o varias, mujer, hombre, como fuera, que no haya entregado su vida a Jesús, pero ese compromiso personal de abrir el corazón, de confesar los pecados, de invitarle a vivir, yo quisiera invitar al tal o a los tales que se pongan de pie y digan: pastor, hoy yo quisiera tomar esa decisión. ¿Hay alguien así de quienes nos visitan? Que se pongan de pie. Yo quisiera orar con esas personas. Si usted no lo ha hecho, póngase de pie, quiero orar con usted, para que el Señor venga a su vida, perdone sus pecados y le ayude a caminar conmigo. ¿Es el caso de alguien? En el nombre del Señor le invito ahora, se ponga de pie, quisiera orar por esa persona. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera acompañar a esta dama en esta decisión hoy? Diga: pastor, yo hoy también quisiera abrir el corazón a Jesús, quisiera conocerlo y seguirle. Si es su deseo, póngase de pie, quiero orar con usted. Puede pasar aquí adelante, nada más, si echan amable, por favor. Pudiéramos entonar para cerrar este tiempo. Quiero que lo ubique. Es el himno que dice: busca primero el reino de Dios, su perfecta justicia. Ya le voy a indicar el número exactamente. El número es 373. Vamos a estar de pie. Y desde ya quiero invitarles a que no se queden en casa. Si tienen interés en la campaña, los temas que vamos a tratar, les espero para cada domingo que viene. Himno 373. Y ordenas añadir
unos segundos.